Complácenos expresar nuestra bienvenida a estas jornadas de pensamiento crítico. En este momento tengo la conferencia de la ruptura epistemológica por el pensamiento crítico. Es decir, se trata de pensar de manera diferente, no desde los lugares comunes, no desde los tópicos, no desde los prejuicios, no desde el pensamiento simple, sino tratando de ver más allá. Por ejemplo, recuerdo que Albert Camus escribió El mito de Sísifo y allí, casi al terminar su obra, escribió que los dioses habían condenado a Sísifo a subir sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Hasta ahí, pues, parece que está repitiendo el mito de Sísifo. Sin embargo, Albert Camus tiene el acierto de escribir una frase que es lapidaria. Los dioses habían pensado, con algún fundamento, que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Este trabajo inútil y sin esperanza sufre la sociedad ecuatoriana como una condena, como el castigo más terrible, como el que padece Sísifo con el trabajo inútil y sin esperanza de la política. De aquella política convertida en un proceso de elecciones, que viene a ser una roca de las elecciones, la roca de Sísifo, que cae una y otra vez por su propio peso fraudulento. Esto es lo que en este momento se me ocurre pensar en torno al pensamiento crítico, que es una exploración anamórfica, de aná en griego, de ese pasar sobre la morfé, sobre la forma. Es decir, es el no utilizar tópicos, no utilizar lugares comunes, sino que hay que buscar puntos de mira inusuales para encontrar lo que las apariencias no nos enseñan. Esto es el pensamiento crítico. He hecho, gracias a muchos de ustedes, una observación participante en varios chats. He realizado una observación participante en muchos y complejos sistemas de comunicación digital. Y he notado que falta casi la totalidad, en muchas ocasiones, de pensamiento crítico. Casi como que se reduce a repetir lugares comunes, de uno y de otro lado. En el Ecuador, de los seguidores de Rafael Vicente Correa Delgado y su organización, y de los opositores falsos o verdaderos. Se necesita, de acuerdo a Toulmin, la reintroducción de consideraciones científicas históricas, incluso antropológicas, como Ruth Benedict, por ejemplo, hace en El crisantemo y la espada. Es un estudio de los patrones de vida japonesas. No había en ese momento, en 1944, cuando escribió aquella obra,
pues ninguna red social, no había WhatsApp, pero sí existía pues algún recuerdo de algún japonés que estaba en Estados Unidos de América sobre su tierra natal. Y sobre estos recuerdos y observaciones participantes fuera del Japón, hizo la colosal obra de estudio de pensamiento crítico acerca de los patrones de cultura japonesa. Esto es descubrir una realidad oculta, no percibida, que es como el cuadro de los embajadores de Hans Holbein. Allí se ve a dos personas vestidas como en su época, de una manera muy antigua, con ciertos aparatos que parecen geográficos y una mancha o algo que parece un escudo a los pies de los embajadores, de este par de embajadores. Y si nosotros vemos aquel cuadro como suele hacérselo, con una mirada simple, pues una mirada directa, no una mirada compleja, sin buscar un punto de mira diferente, nunca se encontrará que en ese objeto que aparece en los pies de los embajadores, si nos situamos desde un punto de mira inusual, está nada menos que una calavera. De esta manera, el cuadro de los embajadores de Hans Holbein cobra un nuevo sentido, gracias a una mirada crítica. Una forma de ver la realidad que todos la pueden mirar, pero desde un ángulo distinto, no usual. De esta manera, podemos nosotros manifestar que hay una vulneración actualmente en el 2023 en el Ecuador de factores lógicos, factores emotivos, de significados y de contextos en, por ejemplo, el autodenominado socialismo y de los opositores que lanzan sus ideas en contra del socialismo, del comunismo. Pero si el grupo de Correa no tiene absolutamente nada de socialista ni de comunista, si se lo analiza desde una perspectiva científica, sociológica, politológica, antropológica, no tiene absolutamente nada de socialismo ni de comunismo. Por lo tanto, vivimos un primer engaño de apariencias. Así, en el corte temporal 2007-2023, en los tiempos políticos y electorales ecuatorianos, la organización de Rafael Vicente Correa Delgado emplea la ley de los retornos decrecientes. Cuanto más a menudo se adueña y repite un término, una frase, expresivos del adversario, tanto menos eficaz se vuelve contra Correa Delgado y los suyos ese término, esa frase. De esa manera, está cubierto como de una cúpula de la ley de los retornos decrecientes. Por eso es que también en ese grupo, en esa asociación, en esa organización de Rafael Vicente Correa Delgado, se consigue otro efecto, que es el de retorcer los conceptos, de retorcer los argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Que como en una pelea de esquina de barrio bajo, en una pelea callejera, alguien dice algo y el adversario le repite con lo mismo. Ese es el retorcer el argumento o retorcer el concepto.
Por lo tanto, la ley de los retornos decrecientes va acompañada del retorcimiento de conceptos. Y se consigue este efecto político por el uso de la ambigüedad. Por eso, uno de los elementos básicos que se debe tener en el pensamiento crítico es la desambiguación. No solo semántica, sino desambiguación actitudinal. Para que de esta manera no se administre a favor del adversario político la crisis que produce la ambigüedad, esa polisemia, que es aquella copiosa pluralidad de significados expresada en su uso y abuso de las palabras de bordes embotados. En otros términos y para imaginarnos visualmente, estas palabras políticas son como un vaso lleno de agua. Si se vierte más líquido en ellas, solo se logra desperdiciarlas. Por lo tanto, una observación que tengo respecto de los grupos de chats, redes sociales, etcétera, etcétera, es que se cae muy a menudo en la polisemia, en verter más líquido en el vaso de agua lleno. Solo se desperdicia comunicación. Tanto Rafael Vicente Correa Delgado como su organización y también ciertos adversarios falsos o verdaderos adiestran a luchar contra tigres de papel o adiestran a tener miedo de la propia sombra y aplican el punto débil del método de concordancias, que no puede eliminar las coincidencias fortuitas. Empleado este método sin criterio recto, muchas veces se convierte, con Correa y los suyos, en una simple aplicación del falso principio latino, muy antiguo, post hoc, ergo propter hoc. Después de esto es el post hoc, ergo propter hoc, luego por causa de esto. Es notorio que hasta en los noticieros se pone este falso principio, después de esto, luego por causa de esto. Pongamos un ejemplo muy visual. Si el señor X siente síntomas de envenenamiento, porque el lunes ingirió un medicamento con agua destilada, el martes otro medicamento con agua destilada, y el miércoles un nuevo medicamento también con agua destilada, una aplicación ciega, simple, lineal, directa, sin pensamiento complejo como el de Edgar Morin, una aplicación solo ciega del método, le haría atribuir el envenenamiento al agua destilada. Este falso principio, post hoc, ergo propter hoc, después de esto, luego, por causa de esto, lleva a administrar la crisis a su favor, generalmente a favor de Rafael Vicente Correa Delgado y su organización. Este fenómeno de gestión política se puede ilustrar en se me ocurre en este momento, aventura del pollo. La administración de la crisis en la aventura del pollo consiste en que el pollo advierte bastante pronto, se cree muy listo, advierte la coincidencia entre la apertura de la puerta del corral y la llegada de su comida. Al pasar los meses, este aventurado pollo se piensa un experto en el falso principio post hoc, ergo propter hoc. Después de esto, luego por causa de esto. El pollo se piensa, así, un experto en ese endeble principio, y así sucesivamente en los demás casos. El pollo, al pensarse que es un experto en esa cuestionable prueba de presencia,
cae en el peligroso método de concordancias. Entonces ya tenemos tres: el principio post hoc, la prueba de presencia y el método de concordancias. Si esto lo aplicamos a la política ecuatoriana, podemos ver lo que nos puede pasar como al pollo. Al 100º día, cuando el pollo solo espera un último caso para considerar definitivamente establecida su generalización consistente en la coincidencia entre la apertura de la puerta del corral y la llegada de su comida, el criador, al 100º día, le corta el cuello y manda que lo hacen. El pollo, por su uso inadecuado de la reflexión, no pudo administrar la crisis de su aventura. El criador, por su astucia en alimentar a la víctima, esto puede pasar en la política ecuatoriana. El criador, por su astucia en alimentar a su víctima, administró a su favor aquella crisis vital. Esto se me ocurre en este momento expresarles para alivianar un poco la epistemología, que es la teoría del conocimiento político. Y en el discurso político ecuatoriano del primer cuarto del siglo XXI aparece la cuestionable prueba de presencia, o sea, el peligroso método de concordancias que pretende hacer creer que existen relaciones políticas de causa a efecto, cuando no hay más que una simple coincidencia. Nuestro pensamiento crítico político también establece la ruptura epistemológica con el principio metodológico de inducción, porque este principio de inducción no confiere certeza a las conclusiones inductivas, que van de lo particular a lo general. El hecho de que dos cosas hayan aparecido frecuentemente juntas no prueba de manera absoluta que la relación tenga validez universal. Concedamos, aunque aumente con el número de casos favorables conocidos, la probabilidad jamás se convierte en certeza. Este es un principio de ciencia política y es un principio de epistemología política fundamental. La probabilidad jamás se convierte en certeza. Estamos, pues, en el campo de la suposición político-electoral. Octubre de 2023, 10 de octubre este día. En este campo se debaten lo probable, lo verosímil, lo racional. ¿Ante qué? Ante la generalización de la evidencia. Evidencia que no lo es tanto si lo miramos de manera anamórfica, es decir, aná sobre, morfé, forma, sobre la forma aparente. Este es el caso, vamos a ver qué me invento en este momento, de un porquerizo, ya está, de un porquerizo. Él hacía de posilga a su casa de madera. Allí criaba sus cerdos. Se cumplió la probabilidad, estamos trabajando con las probabilidades, se cumplió la probabilidad de caer un rayo en su casa. Se volvió verosímil, estamos ya en el plano de lo verosímil, su incendio. Comprobó la racionalidad de la suposición, de la probabilidad y la verosimilitud. Cuando regresó a su casa, luego de una tormenta eléctrica, estaba ya con la certeza física de lo acontecido. Encontró los escombros calcinados de su vivienda, y entre ellos los cadáveres de sus cerdos, abrasados por el fuego. Desesperado, los tocó a esos cerdos. Aún estaban humeantes. Al palparlos, se quemó los dedos y los llevó a la boca. Los chupó
tratando de mitigar la lesión que le había ocurrido. A través de sus dedos, le gustó el sabor de la carne asada de sus animales y descubrió que el cerdo asado sabía mejor. A partir de esta experiencia, ojo, que puede ser una experiencia política, el porquerizo convirtió en método. Allí estuvo su error. Y en aplicación práctica, lo que antes era solo suposición y probabilidad. Es tomarle a la democracia como ideología y otras veces como ideología, de ídolo, y no tomarla como método científico de la política. Porque si le tomamos a la democracia como método y a las elecciones como técnica de asignación de funciones, ya es otra cosa. Nunca más repetiremos lo de los locutores de radio y de televisión que dicen: ha ganado la democracia, se produjeron elecciones libres o lo que fuere. No, señor. Las elecciones no son técnica de designación solo en la democracia, que es un método, no es una ideología ni una ideología, sino que las elecciones se han dado en regímenes totalitarios. Inclusive, Adolf Hitler ganó el poder por elecciones y se mantuvo con elecciones. De tal manera que regresamos nosotros, pensando en Hitler, en el porquerizo. Y el porquerizo, al convertir en método y en aplicación práctica lo que antes era solo suposición y probabilidad, a partir del incendio cometió otro error: generalizó la evidencia. Generalizar las evidencias, por ejemplo, en un proceso político o en un proceso electoral. Y el porquerizo le convirtió a esa generalización de la evidencia en regla válida y aceptó como verosímilmente racional incendiar una casa con cochinillos dentro cada vez que deseaba comer cerdo asado. El porquerizo no se dio cuenta que las reglas del pensamiento son más eficaces para descartar una generalización que para probar su validez. En ciencias sociales, en política, las reglas son más eficaces para descartar una generalización que para probar la validez. La aplicación de un método se limita a revelar que en un caso político concreto, el ecuatoriano, tal factor va acompañado de tal fenómeno, pero no prueba que la generalización haya de ser válida siempre y en todas partes. El aparente rigor de su regla válida al porquerizo también le dejó sin aclarar uno de los caracteres principales de la ciencia política, y es que la ciencia progresa por aproximaciones sucesivas. Por ejemplo, en lugar de dedicarse a quemar casas para comer cerdo asado, se le pasó por alto construir un horno para asar a los suculentos cerdos. Este cuento epistemológico, inventado ad hoc, es decir, para el caso, puede tener un buen final. En este momento se me ocurre, así como estoy finalizando esta conferencia, si se acude al principio metodológico de la distinción de niveles de observación política. Esto también falta muchísimo en los chats, en las redes sociales. Un principio metodológico de distinción de los niveles de observación de la política. En otras palabras, este principio metodológico político tiene en cuenta la diversidad de planos de sentido
y procede con mucha prudencia antes de trasladar una noción política de un nivel de observación a otro. Cada nivel de sentido político posee una estructura característica y unas cualidades propias. Reducir por análisis un objeto de un plano superior a un plano inferior lleva a la destrucción de ese objeto político y no permite la explicación de esas cualidades propias del tiempo político que se está viviendo. De tal manera, y esto como una forma de ver la realidad, y para explicar este principio metodológico de distinción de los niveles de observación, prestemos atención, y esta es la última narración que se me ocurre por hoy día, prestemos atención a un microbio que vive en uno de los pliegues de la piel de un elefante. Si este microbio fuera inteligente a nuestro modo, podría ser que sus antepasados le hubiesen transmitido una ciencia elaborada durante unas cuantas generaciones. A pesar de este legado, se concebiría que el microbio no pudiese hacerse una idea muy clara de las leyes que rigen los movimientos de su universo, que es el elefante. En el fondo del valle donde habita este microbio es un valle de 5 milímetros de profundidad, equivalente a un cañón de 3 o 4 kilómetros. Se ha construido este microbio una imagen del mundo, completamente diferente de la nuestra. Y cuando el elefante se rasca o el elefante toma un baño, el microscópico habitante de ese valle puede quedar excusado por atribuir esos cataclismos imprevisibles a causas por completo diferentes. Si esto lo aplicamos en ciencia política, pues tendremos buenos frutos, porque con esto tratemos de evitar este problema de escala. En ciencia política se llama problema de escala, que es el punto de vista, en este caso, del cuento que me acabo de inventar, del microbio, para el cual 2 días, para él son 4 generaciones, corresponden a un siglo nuestro. Este problema de escala política es el puente de tránsito entre los errores de observación o de medición política y los errores de argumento o de razonamiento político. Este tránsito se malogra finalmente en las falacias políticas, que son errores de razonamiento o errores de inferencia, pero no son errores de observación política. Y aquí hay que poner el énfasis. Los errores de razonamiento o errores de inferencia, que son los que están todos los días presentes en chats, en redes sociales, en medios de comunicación, en discursos públicos, etcétera, etcétera, no son errores de observación política, son errores de razonamiento o de inferencia. Y estas son las falacias políticas, tanto de ambigüedad como de pertinencia. Quedamos, pues, en este punto para nuestra reflexión personal, que nosotros no podemos tener la falsa conciencia en acción, como dice Hadley Cantrill en un libro estupendo sobre la escalada de la violencia en ciertos momentos y ciertas sociedades. Pensemos en el Ecuador de octubre del año 2023. ¿Hay o no hay una escalada de violencia? Pues bien, la falsa conciencia en acción, según Cantrill, nos advierte que podemos caer en el engaño de la invasión de los marcianos, que se la experimentó como una emisión radial en Estados Unidos de América
y unos pocos años después en Quito, Ecuador, cuando se advirtió desde Radio Quito, la radio del periódico El Comercio en ese tiempo, que los marcianos estaban al norte de Quito ya, en Cotocollao. Mucha gente se desesperó, otros no les importó, no creyeron, etcétera, etcétera. Pero como fruto de aquello, de la falsa conciencia en acción, estalló la violencia y quemaron el periódico El Comercio. Asimismo, el 28 de mayo de 1944, domingo, Día de la Madre, estalló la transformación civil-militar cuando le faltaban pocos días al presidente Carlos Alberto Arroyo del Río entregar el poder y felicitar a quien hubiese ganado las elecciones. Como existía el rumor de fraude electoral, lo botaron del poder. Arroyo del Río, se acabó el temor al fraude electoral y por medio de una transformación violenta se instauró la libertad de elecciones en el Ecuador, que lamentablemente ya no la vivimos con los fraudes denunciados en este año. Muchas gracias a ustedes. Tomamos un receso de 2 minutos y recibiremos con mucho gusto a nuestro segundo y último expositor de hoy día, que es el doctor Orlando Patricio Amores Terán. Hacemos una breve pausa, regresamos en 1 minuto con Orlando Patricio Amores Terán. Gracias a ustedes. Una vez que hemos regresado del espacio muy pequeño de receso, ingresamos a la segunda conferencia de hoy, que es la última de este día, y se titula Metodología jurídica para liberarse del narcoestado en la República del Ecuador. Está a cargo del doctor Orlando Patricio Amores Terán, a quien le agradecemos por su conferencia y anticipadamente le felicitamos por la brillantez de las exposiciones que siempre las ofrece al público que desea ser poseedor de los conocimientos profundos y exactos que tiene a bien ilustrarnos el conferencista de hoy. Queda en usted la conferencia, doctor Orlando Patricio Amores Terán. Buenas tardes, gracias por la invitación, doctor Vergara. Debemos partir del hecho de que el Ecuador no es el mismo de los años 80, no es el mismo de los años 90. El Ecuador en el 2008 instauró un narcoestado. El narcoestado comporta el sometimiento a la población ecuatoriana a legislación diseñada para favorecer el delito y proteger a los criminales, anteponiendo derechos humanos y garantismo penal a favor de criminales, a favor de delincuentes, a favor de terroristas, por sobre el interés de la sociedad ecuatoriana. Esto es lo que se inauguró en el 2008. Y esto se inauguró con una carta
que la llaman Constitución, la Carta Chávez, que es la misma que instauraron en Venezuela, que es la misma que establecieron en Bolivia, que es la misma la que está vigente en Ecuador y que es la misma la que copian en Chile en este momento. Esta carta que generó en el país inseguridad, que institucionalizó en el país fraude electoral, que institucionalizó corrupción generalizada, injusticia, impunidad. Esta carta hay que desbaratarla. Esta carta hay que desarmarla. Y para hacerlo, los ciudadanos de Santo Domingo propusieron, apenas se cambió la constitución de la Corte Constitucional, se cambió la estructura de esa Corte y asumió un jurista decente, como es el doctor Salgado Pesantes, nosotros propusimos reforma constitucional parcial para eliminar las instituciones y las funciones creadas por el narcoterrorismo en el 2008 en la Constituyente de Montecristi. La Corte por unanimidad aprobó eliminar la función de transparencia y control social, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eliminar la función electoral, eliminar el Consejo Nacional Electoral, eliminar la Asamblea Nacional, sustituirla por un Congreso bicameral con 24 senadores y 51 diputados, eliminar el modo de designación del Consejo de la Judicatura, transferir a la Cámara del Senado las atribuciones correspondientes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eliminar las regiones. Esto es lo que nosotros logramos con iniciativa ciudadana. Pero a partir de que nosotros logramos el dictamen 719, Reforma Constitucional 2019, hemos propuesto que los presidentes de la República de iniciativa presidencial, porque la Carta Chávez es hiperpresidencialista, ellos propongan la consulta popular con las preguntas contenidas en el dictamen, porque al presidente de la República no le exigen ningún requisito. Al presidente de la República no le exigen absolutamente nada. Y el presidente de la República puede disponer, así dice la Carta Chávez, al CNE que convoque a consulta popular con las preguntas que él creyere convenientes. Por lo tanto, ¿cómo no puede ser conveniente para el país preguntarle si desean eliminar las funciones e instituciones creadas en el 2008 por el narcoterrorismo internacional autodenominado socialismo del siglo XXI? No hay izquierda, hay narcocomunismo. No hay socialismo del siglo XXI. Hay narcoterrorismo transnacional. Si no entendemos aquello, si no ubicamos cómo está el país, no vamos a salir de este atolladero. Hay quienes proponen cambiar la Constitución del 2008 por la del 98. No se puede hacerlo por referéndum, no se puede hacerlo por consulta. No es cuestión de aplicar principios. Así como se hace, se deshace. Apliquemos el principio de que por referéndum se aprobó la del 2008, por referéndum se puede desaprobar. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque la Carta Chávez establece trámites específicos. El único trámite que posibilita abrir los mal llamados candados de la Carta Chávez es aplicar el artículo 104, segundo inciso, con el artículo 442 de la Carta Chávez. Entonces el presidente de su iniciativa pide consulta, dispone consulta al CNE. El CNE la determina y entonces esa consulta se hace con las preguntas
que determinan, que establecen la eliminación de funciones e instituciones que se crearon en el 2008. Esta es la hoja de ruta que hay que seguir. Este es el trámite que hay que seguir. Hay que entender que este país desde el 2008 ha sido cooptado, ha sido controlado por el G2 cubano. En el 2008 se eliminó la UIS, en el 2009 se eliminó el GAO, en el 2008 también se eliminó el Servicio Secreto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En el 2011 se prohibió el porte de armas a la población civil. En el 2012 se instauró un código integral penal con garantismo penal que favorece a los delincuentes, a los criminales y a los terroristas. Este es el Estado en el que vivimos, un narcoestado que somete al Ecuador a legislación que beneficia el delito y protege el crimen. Esto hay que desbaratar, esto hay que eliminar. Y para hacerlo, hay que hacerlo mediante una consulta popular de iniciativa presidencial. No hay otro camino. No hay otro camino. Y este camino le hemos pedido que lo haga el presidente Moreno. Dijo que estaba de salida, que el 2020 era un año electoral, no lo iba a hacer, ya había hecho su consulta en el 2018, le hubiese gustado nuestras preguntas para el 2018, luego se le entregó a todos los candidatos demócratas en el 2021, ninguno lo aceptó, luego se le entregó inclusive, después de hablar con el consejero presidencial, el doctor Luis Verde Soto, se le entregó no solo el dictamen, se le entregó además a este régimen inepto, se le entregó una hoja de ruta para que haga la consulta. Después de unos meses salió con esa consulta inservible, inane, que la perdió. Es una irresponsabilidad. A todos los candidatos ahora para este término de mandato, a todos los candidatos democráticos se les entregó el dictamen y se les entregó la hoja de ruta. Ninguno, óiganme bien, ninguno asumió hacer esa consulta. Hoy, desde el 20 de agosto a las 21:26, hemos insistido a Noboa para que haga la consulta. Hasta ahora no se pronuncia. Posiblemente sea por estrategia. Esperemos que sea por estrategia. Caso contrario, es una gran irresponsabilidad, porque el 2025 se abren las puertas del infierno para el Ecuador. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Orlando Patricio Amores Terán. Brillante su propuesta, muy precisa, muy apropiada, elaborada con pensamiento crítico impecable. Evidentemente, se ve aquí una propuesta que es completamente realizable. Agradecemos al doctor Orlando Patricio Amores Terán, lo felicitamos y hemos finalizado con esta conferencia las exposiciones de hoy y mañana, miércoles a las 4 de la tarde, hora de la República del Ecuador continental. Reiniciaremos las jornadas de pensamiento crítico en su penúltimo día. Muchas gracias a todos ustedes y reiterado agradecimiento al doctor Orlando Patricio Amores Terán, a quien le deseamos el mejor de los éxitos, y aunque sus raíces son de las Fuerzas Armadas en la vida de colegio militar, le deseamos, como en la Marina, buen viento y buena mar. Felicidades, doctor. Gracias, doctor.